Ok, bueno, vamos a empezar a hablar de un tema muy importante en la materia de cálculo integral que se llama antiderivada. El semestre pasado, cuando ibas en cuarto, aprendiste a derivar, ¿sale? Pues en este semestre vamos a aprender a integrar. ¿Y qué es integrar? Es encontrar, dada una función que se supone derivada, encontrar la primitiva o de dónde salió. O más claro, encontrar aquella función que al derivarse nos dio lo que ahora tenemos como función, ¿no? ¿Sale? Pues el semestre pasado aprendiste a derivar, ahorita vamos a aprender a antiderivar, ¿sí? Pues vamos a explicar un ejemplo rápido de derivada y lo vamos a relacionar con la antiderivada. Entonces, supongamos que tenemos una función. Esa función vamos a llamar la función f con dominio en R y codominio en R. Recuerda que es dominio real y codominio en los reales, ¿no? Los valores de este dominio se someten a una reglita que nos da los valores del codominio. Y la regla es la que tenemos aquí, ¿sí? Ok. Si a mí me piden encontrar, para esta función, encontrar la derivada, la representación simbólica de la derivada de una función es anotar el mismo nombre de la función y solamente que ponemos una comita en la parte superior, ¿sí? Esta es la función y esta es la función derivada. Entonces, como yo veo que la reglita para poder hacer la derivación tiene un exponente, pues utilizamos una regla muy básica de la derivación, que se llama la derivada de una potencia, ¿no? Y aplicamos este procedimiento porque vemos que tenemos x elevado al algo. Y esta fórmula me dice que para derivar con respecto de x a la n, tengo que utilizar esta formulita que está aquí, ¿sí? Ok, ¿qué nos dice la fórmula que tenemos que hacer? Una vez que tenemos la potencia, para poder derivar, el exponente se baja como el coeficiente constante de la potencia, ¿sí? O sea, esta n que está aquí se baja como número de este lado y a ese mismo número que bajamos le vamos a restar una unidad, ¿sale? Ok, entonces vamos a someter con esa misma reglita la función que tenemos aquí para derivar. Entonces vamos a decir, derivamos con respecto de x al cuadrado. Y entonces el resultado va a ser el siguiente. Bajamos el 2, porque eso me dice la reglita. Bajamos el 2 y al exponente, que en este caso era 2, le vamos a restar aparte 1. ¿Sí? Ok, continuamos. Tenemos 2 por x a la 2 menos 1 y el resultado es 1. Este sería el resultado de derivar x al cuadrado. Lo repito, la fórmula me dice que baje el 2, aquí está. Si aquí fuera 3, aquí habría un 3, ¿sí? O sea, el número que hay que bajarlo y a ese número le restamos siempre 1. Y entonces volvemos a la parte superior. Si mi función es f de x igual a x al cuadrado, su derivada es f' de x es igual a 2x. Es igual a 2x, ¿sí? Ok. ¿Qué hicimos ahorita? En el procedimiento que resolvimos ahorita, lo que tú tenías, que es lo que aprendiste el semestre pasado, lo que tú tenías es una función y por medio de un proceso de derivación encuentras la función derivada, ¿sí? Lo que vamos a tener nosotros ahorita en esta materia es que nos van a dar una función que resultó de hacer un proceso de derivación y entonces tenemos que hacer algún procedimiento para regresar esa función a la que debió haber sido derivada para obtener esta misma, ¿sí? Ok, está haciendo a lo mejor quizás no tan claro. Aquí tenemos una función y aquí está derivada. Lo que vamos a tener ahora van a ser unas funciones que tenemos que encontrar qué se derivó para poder haber llegado a esto, ¿no? Ok, si en este caso si a nosotros nos hubieran dado esto y nos dijeran, a ver, vas a encontrar lo que se derivó para que nosotros pudiéramos obtener esto, ¿sí? Eso sería una antiderivada. Y esa antiderivada nos llevaría a esto de aquí. Esto que está aquí lo vamos a conocer como la primitiva, ¿sale? Para poder encontrar la antiderivada o la primitiva, pues hay que entender muy bien lo que es el proceso de derivación, ¿sale? Ahorita vamos a hacer otro video en el que vamos a trabajar con este para encontrar la primitiva y quizás con algunos otros ejemplos, ¿vale? Bueno, en este segundo video ya hablamos un poquitito de lo que era la antiderivada.
La antiderivada es el procedimiento, o más bien es aquella función que se derivó para obtener la función que tenemos de momento, ¿no? Entonces recordemos algunos ejemplos básicos de derivación. Todos ellos tienen que ver con la regla de la potencia. ¿Qué es la regla de la potencia? Es esa regla que te permite hacer la derivación de una potencia, ¿no? Ok, tenemos aquí 4 potencias. Todas las potencias tienen por fuerza los siguientes elementos. Tienen que tener una base, que es cualquier número, que tiene que tener un exponente, que también es cualquier número, y también las potencias tienen que tener un coeficiente constante, ¿sí? De los 3 ejemplos de derivación que tenemos aquí, vemos que solamente el ejemplo número 3 tiene un coeficiente constante. Eso no quiere decir que el primero y el segundo no lo tengan, solamente que su coeficiente constante es un 1, pero es un número que no escribimos, ¿sí? Pero existe el coeficiente constante en todas las potencias. Eso es uno de los axiomas de los números reales, ¿sí? Ok, bueno, el proceso de derivaciones es muy sencillo, en este caso es muy sencillo, y lo único que nos pide para derivar es lo siguiente, ¿sí? Nos pide que el exponente que tenemos aquí lo bajemos multiplicando al número que se encuentra como coeficiente constante. En este caso el coeficiente constante es 1, entonces en 3 va a pasar multiplicando al 1, y 3 por 1 va a resultar 3. Otro paso importantísimo, una vez que este exponente multiplicó el coeficiente constante, es que al exponente tenemos que decrementarlo en una unidad, o sea, hay que restarle 1, sea el exponente que sea entero, sea fraccionario, positivo o negativo. Entonces, como mi exponente en este caso es 3, le voy a restar 1 y va a quedar 2. ¿Por qué es importante recalcar estos pasos? ¿Por qué es importante mencionarlos? Es porque tenemos que entender qué es lo que se hace para derivar. Porque estos 2 pasos importantísimos, el de multiplicar este por este numerito de aquí y a este restarle 1, son los que nos llevan a este punto. Entonces, si nosotros queremos regresar desde esta derivada hacia la primitiva, tenemos que hacer los mismos pasos pero en sentido contrario. Ahora, notemos lo siguiente. Fíjate bien, comparemos la función con su derivada, que también la derivada es una función, ambas son funciones. Antes de derivarla, tenemos 1 por x a la 3. Después tenemos 3 por 1 y entonces dejamos solamente el 3 porque recuerda que el 1 es neutro en la multiplicación, ¿sí? También otra cosa importante de notar es que el exponente que teníamos en la función primitiva se resta en 1. Son cosas importantísimas, ¿sí? O sea que si yo quisiera pasar de la derivada a la primitiva, este 3 tendría que quitarlo porque no tendría que estar aquí, y este 2 tendría que incrementarlo en 1. Si de aquí hacia acá le restamos 1 al exponente, en sentido contrario tendríamos que sumar, ¿sí? Lo mismo pasa con las siguientes derivadas. Este 2 multiplica al 1 y queda 2, al 2 le quito 1 y el exponente 1 no se escribe. 2 por 4 van a ser 8 y 2 menos 1 pues es 1, ¿sale? Ok, ahorita vamos a poner una función y vamos a tratar de encontrar su antiderivada. Bueno, conviene explicar otro ejemplo de derivación para ver una situación muy importante que sucede en esta cuestión de encontrar la primitiva, ¿sí? Vamos a encontrar la derivada de la función que tenemos aquí. Para encontrar su derivada, lo que vamos a hacer es el procedimiento es el siguiente. Derivamos con respecto de x a x al cuadrado más 5. ¿Sí? Eso es lo que vamos a derivar, ¿sí? Entonces, dentro de los axiomas que nos permiten hacer la derivación, el primero de ellos que podríamos utilizar es aquel que nos permite este binomio separarlo cada uno y derivarlo por separado, ¿sí? Entonces vamos a poner así. Vamos a poner la derivada con respecto de x a la 4 más la derivada con respecto de x de 5. ¿Sale? Esta derivada es muy sencilla de obtener, que es la que habíamos estado utilizando hace ratito. Voy a poner aquí un signo igual y ahí continúo. Pongo signo igual y entonces la derivada de esto sería, aquí hay un 1, el 4 multiplica el 1 y el resultado quedaría 4. Ponemos la x, al 4 le restamos 1 y quedaría 3. ¿Vale? Y también una regla importante para derivar es que la derivada de cualquier constante
¿Qué es una constante? Es aquel símbolo que no está considerado dentro de este diferencial. ¿Sale? Entonces, como aquí está la x y aquí está la x, esto se considera una variable. Entonces esto es una constante porque aquí no se encuentra el 5, ¿no? Entonces la derivada de cualquier constante siempre va a ser 0. Entonces aquí vamos a poner más 0. Y entonces ponemos igual 4x a la 3 más 0. Solamente queda el 4x a la 3 porque el 0 es neutro en la adición. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a observar lo siguiente. Cuando tú haces una derivación y en la derivación hay un término independiente que no tiene una variable, ese término desaparece, ya no se pone. ¿Sí? Es por eso que nos tenemos que cerciorar cuando tengamos la primitiva de que no hayamos olvidado poner alguna constante que suponemos que desapareció en el proceso. Si yo te digo, a ver, encuentra la primitiva de esto que está aquí, si te digo que encuentres la primitiva de esto que está ahí, olvídate del procedimiento anterior. Digo, encuentra la primitiva de lo que está aquí, tú podrías llegar a lo que está aquí, pero tú no sabrías que hay un 5, ¿sí? Porque solamente tú dispones de esta información. ¿Y por qué no sabes que hay un 5? Porque sí existía un 5 en la primitiva, pero ese 5 al momento de derivarlo desapareció y ya no se pone, ¿sí? Entonces, si tú derivas con respecto de x a la 4, que está aquí, sin sumarle nada, hubiéramos llegado exactamente al mismo resultado, ¿sí? También si tú derivas con respecto de x a la 4 más 100, hubiéramos llegado a este mismo resultado, porque todas las constantes se desaparecen. Entonces, ahí también es un punto importante y hay que estar al pendiente de considerar el hecho de que en el proceso de derivación se perdió se perdió alguna constante, ¿sale? Eso también ahorita vamos a considerarlo. Ok, bueno, ahora después de ese gran preámbulo que nos aventamos, pues ahora sí vamos a empezar a tratar de resolver un ejercicio de dada una función, encontrar su primitiva, ¿sale? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Pues es un procedimiento que sí existe una fórmula para hacer este procedimiento y es la primera que vamos a trabajar en esta parte de la materia, pero de momento tenemos que hacer como un ejercicio mental que nos permita encontrar la función que tuvo que haberse derivado para encontrar lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces primero no vamos a escribir nada más, al final escribimos el resultado, pero vamos un poquito como que a reflexionar qué es lo que se tuvo que haber derivado para llegar a esto, ¿no? Esta función la llamamos f de x, noten que la f la anotamos en mayúscula, así acostumbramos a anotar las primitivas. Bueno, si yo observo la fórmula de la derivación, dice la fórmula derivada con respecto de x de una potencia x a la n es igual a n multiplicada por x a la n menos 1, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que si esto ya fue derivado, este exponente que está aquí es un exponente al que le restamos 1, ¿sí? Obviamente le restamos un 1 porque eso es lo que hacemos en la derivación. Entonces la primitiva tendría que tener esa misma potencia, esa misma base de la potencia que es x, pero tendría que tener en lugar de un 4, tendría que tener un 5. Y volvemos a poner el 5 que está aquí. Ahora, cuando nos damos cuenta que el exponente que está aquí, cuando ya le sumamos un 1 a este exponente que en este caso es 4, le sumamos 1, quedó 5. Si el coeficiente que está aquí es 5, si es el mismo coeficiente, si el coeficiente es el mismo número que el exponente, ese coeficiente lo podemos borrar. Lo borramos. Y resulta que ya encontramos la primitiva que vamos a llamar f de x, ¿sí? ¿Cómo sé que mi resultado está bien? Pues si yo sé que al derivar esto me dio esto, o más bien dicho, si yo tengo esto, lo que tengo que hacer es derivar lo que tengo aquí. Y si al derivar lo que tengo aquí obtengo lo que yo tenía desde un principio, quiere decir que efectivamente esta que está aquí es la primitiva del que está de este lado, ¿sí? Ahora, hay que acordarnos de una cuestión. Como a mí solamente me dieron llamémosla así, la derivada, y si la primitiva tenía una constante, yo no sé si la tenía, desapareció. Y como
como yo tampoco no voy a tener la posibilidad de saber qué constante era, pues lo que se tiene que agregar siempre al resultado en la primitiva es una más c. ¿Sí? ¿Qué representa esa c? Se le llama constante de integración. Y es un número que puede ser cualquiera que en el proceso de derivación se perdió, ¿no? Ok, ahora vamos a comprobar que lo que hice es correcto. ¿Cómo comprobamos que eso está bien? Vamos a derivar esta función. Y si al derivar esa función obtenemos esta otra función, quiere decir que nuestro procedimiento estuvo bien, ¿no? Y entonces vamos a derivar con respecto de x a x a la 5 más c. ¿Sale? Entonces empezamos la derivación, separamos cada uno de los términos y los derivamos. Entonces aquí vamos a poner x a la 5 más la derivada con respecto de x de c. Ajá. Yo sé que la derivada de esto que está aquí es bajar el 5 multiplicando el 1, entonces quedaría 5 por x y el 5 le resto 1, 5 por x a la 4, ¿sale? Y la derivada de la constante de integración pues va a ser 0, ya no la escribo. Y sí, si te das cuenta, el resultado al que llegamos, si lo derivamos, obtenemos lo que teníamos en un principio. Eso quiere decir que esto que está aquí es la primitiva de lo que está acá, ¿sale? Ok, ahorita vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio y vamos a tratar de aplicar la misma lógica que usamos hace ratito. Entonces, esta es la función y tenemos que encontrar su primitiva. El paso que hicimos en un principio era, poníamos la misma base y al exponente que tiene esta función le sumamos 1. Entonces, el exponente que esta función tiene ahorita es 1. Si le sumamos 1 va a quedar al cuadrado, ¿sí? Y volvemos a escribir el 8. Pero aquí nos encontramos con una cosa que no nos había pasado anteriormente. En el ejercicio anterior, déjenlo escribo, ¿no? Cuando al exponente le sumamos 1 me quedaba un 5 y aparte aquí había un 5. Así era el ejercicio anterior. Y ya cuando aquí le sumamos 1 y si este 5 y este 5 coincidían, pues este lo borrábamos, ¿sí? La cuestión es que en este ejercicio nuevo obtuvimos ahora un 2 al sumar 1 al exponente que teníamos al principio, pero no tenemos un 2 aquí para poderlo borrar. Bueno, lo que tenemos que hacer en ese caso es, tenemos que factorizar el número que se encuentra aquí, donde uno de esos dos factores sea el exponente que acabamos de obtener de este lado. Entonces, vemos que el resultado es 8. Entonces tengo que volver a poner el 2 y multiplicado por un número para que el resultado de 8, entonces ese número sería 4. Una vez que ya obtuvimos ese numerito 2 aquí que queríamos, ahora sí ya lo puedo eliminar. Y si eliminas el 2, solamente nos va a quedar el 4. Y entonces la función primitiva f de x va a ser igual a 2 por x, perdón, 4, porque el 2 es el que se elimina, entonces va a ser 4. ¿Cuál se va a eliminar? Se va a eliminar el mismo número que haya quedado en el exponente. Entonces es el 2, entonces me quedaría el 4x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a derivarlo rapidísimo. Bueno, obviamente me falta más c. ¿Sí? Siempre tenemos que poner más c. Entonces vamos a derivar con respecto de x 4x al cuadrado más c. Ajá. Si al hacer esta derivación yo obtengo este resultado, quiere decir que este procedimiento sí es correcto, perdón, este de aquí está bien, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezarlo a resolver. Separamos y vamos a obtener la derivada con respecto de x de 4x al cuadrado más la derivada con respecto de x de c. ¿Sí? Ok, vamos a anotar el resultado de esa derivada. La derivada de esta expresión que está aquí es este 2 baja multiplicando al 4. 2 por 4 van a ser 8. Y este 2 que es exponente le resto 1, nos queda exponente a la 1. Y la derivada de c es 0 y ya no se escribe. Y vean lo que obtuvimos, ¿sí? 8x, que es lo mismo de lo que partimos. Eso quiere decir que esta sí es la función primitiva de lo que se encuentra aquí. ¿Vale?
No se les olvide nunca poner la constante de integración. Ya para concluir con esta explicación que tenemos, vamos a hablar un poquito de por qué tenemos que agregar la constante de integración, que a lo mejor ahorita ya lo entendimos un poquitito, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos estas 4 funciones. Entonces nos piden que esas funciones las derivemos. Vemos que todas las funciones tienen en común que tienen un término común 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y la siguiente parte de la función es la suma con una constante, que son constantes diferentes. Aquí tenemos 4, aquí tenemos pi, que es un número, al final de cuentas. Y aquí tenemos menos 20, ¿no? Sabemos que en el proceso de derivación todos estos desaparecerán, porque son constantes, ¿sí? Y al derivar este 3x al cuadrado, lo que hacemos es que este 2 que está aquí, multiplicaría el 3, quedaría 6. Y luego al 2 le quitamos un 1, y le borro. Al 2 le quitamos 1 y el exponente quedaría 1, ¿sí? Entonces si a mí me dijeran, bueno, a ver, quiero que encuentres la primitiva de esta de aquí, evidentemente llegaríamos a este resultado, ¿sí? Pero no sabríamos si esa función que estamos encontrando como primitiva tenía el 4, tenía el 100, tenía pi, el menos 20 o nada, ¿sale? Entonces la apuesta segura, es decir, que una vez que tenemos la función, que mi primitiva tiene que ser por fuerza 3, tiene que ser por fuerza 3x al cuadrado más c, ¿sí? Porque esto indica cualquier constante, y el 4 es una constante, y el 100 es una constante, y pi es una constante, y menos 20 es una constante. Y quizás digan, pero a esta no la cumple, porque si te das cuenta aquí solamente tienes 3x al cuadrado y no tiene ninguna constante sumada. Pues ¿qué crees? Que si le sumamos 0, ya cumple con la condición de acá. Le estoy sumando el 0. Y a pesar de que el 0 no se escriba, el 0 es un número y es una constante. Y entonces, por tener la posibilidad de que se le pueda sumar una constante, esta expresión también cae dentro de aquí. Entonces, por esa razón, a todas las primitivas siempre tenemos que ponerles la constante de integración.